Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Este es el video número 3 de la sesión 2 del Café Filosófico entre amigos. Y para dar continuidad al video pasado y también a partir de la antropología filosófica, se advierte que el hombre con sus capacidades cognitivas tiene apertura para la verdad, el bien y la belleza. En este momento nos vamos a centrar en el tema de la verdad, el bien y la belleza vendrán posteriormente. En este tema de la verdad, y a manera de recapitular lo que hemos visto hasta ahorita, podemos ver que antes de los presocráticos teníamos solamente las creencias mitológicas y religiosas y la observación de las cosas y el mundo físico, el realismo básico. Aquí lo podemos ver en el esquema en la pantalla. ¿Esto a qué nos lleva? Este conocimiento previo a los presocráticos. Pues bueno, esto lo que nos lleva es al realismo básico, ¿no? Al decir, pues lo verdadero es lo que veo. Y por el otro lado, también eso eventualmente evoluciona al conocimiento teológico, esto referido a la parte religiosa, el cual contiene verdades universales y eternas. Esto es muy relevante, amigos, porque aquí hay una situación muy importante de que si bien se usa la razón y la lógica, lo determinante es la fe. ¿Por qué? Porque va a ser lógico y racional siempre y cuando esté enmarcado por lo que digan las escrituras sagradas. Las propias escrituras sagradas son la verdad. Y esto pues nos da pauta o aplica para la comprensión de Dios, de la realidad y sus causas últimas, pero desde un sentido de acto divino. Y con esto, amigos, lo que les quiero comentar es que también dentro de antropología filosófica se advierte que la voluntad humana se mueve, es decir, quiere o desea objetos. Objetos pueden ser materiales, unos tacos al pastor, pues mi voluntad me da la facultad de autogobernarme y yo voy por esos tacos al pastor. Pero también hay objetos que no son materiales, son abstractos, como puede ser yo deseo justicia, yo quiero honor, el bien, el amor. Entonces, estos objetos abstractos que también nuestra voluntad nos da esta capacidad de autogobernarnos y decir, quiero justicia, quiero honor, quiero el bien, eh, comprenden aspectos que están incluidos acá de este lado, del conocimiento teológico, de la razón y la fe. Entonces, lo que les quiero decir, amigos, es que estamos en un momento de diferenciar los campos del conocimiento y la verdad, más no decir que unas son menos importantes o más importantes, porque en la historia humana y en nuestra realidad, estimados, lo que más mueve la voluntad del hombre son los conceptos abstractos, no son son los objetos abstractos, no son los objetos materiales. Entonces, evidentemente, para la conformación y el entendimiento de nuestra realidad y el hombre, toma una altísima relevancia el hecho de tener como parte de la verdad y como parte de lo que mueve la voluntad del hombre el conocimiento teológico, la creencia religiosa, ¿sí? Independientemente de cuál sea esa creencia. Ahora bien, a partir de los presocráticos, como ya vimos, se adicionan otros tipos de conocimientos y también incluyen otro tipo de verdades, diferentes a estas verdades universales y eternas religiosas. ¿Cuáles son? Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? El conocimiento científico, el cual contiene estas verdades contingentes, lo cual pues funciona con base en la observación, verificar la observación. Entonces es una mezcla de razón y experiencia y aplica a los fenómenos naturales, a los objetos materiales, lo cual busca sus causas próximas.
Y también por el otro lado, esto lo vimos con los materialistas y su arjé. Y por el otro lado, ya con los pitagóricos, adicionamos el conocimiento del campo formal, donde tenemos verdades universales, necesarias y eternas, ¿no? Como vimos el teorema de Pitágoras y todo este video sobre las matemáticas. Es muy importante entender que acá en el campo formal precisamente son objetos formales, es decir, tienen un carácter instrumental de ayuda para otras disciplinas, como es el campo del conocimiento científico, pero estos objetos en sí son formales, no son parte de nuestra realidad física, ¿no? Lo que vimos, un círculo perfecto, pues no existe en la naturaleza. Entonces, hasta ahorita, estimados, como lo indica aquí el esquema, que el cual todavía no está terminado, todavía hay que adicionarle ahí un par de elementos que posteriormente vamos a ver, pero podríamos decir que en el campo de la verdad tendríamos conocimiento y verdades formales, conocimiento y verdades científicas y conocimiento y verdades teológicas. Y cada una, las formales funcionan con la razón, las científicas con la razón y la experiencia, y las teológicas con la razón y la fe. ¿Ok? Entonces, ya a partir de tener esta recapitulación, ahora nos vamos a mover a un campo nuevo. Este campo nuevo es el bloque aquí número 3, en el cual vamos a ver a los eleatas y a Heráclito. Este grupo de presocráticos es muy importante porque aquí propiamente nace la filosofía. La filosofía como la entendemos hoy con sus ramas. Aquí nace la ontología. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y lo interesante de ellos es que llevan la potencia del pensamiento, de la racionalidad, a buscar una respuesta diferente a la materialista y a la pitagórica, y a la cual sienta las bases de la propia filosofía. Entonces, este es el bloque más importante en el sentido filosófico del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Entonces vamos a pasar a este bloque, el cual es el de los eleatas y Heráclito. Y aquí le podríamos decir es donde propiamente se da el pensamiento libre y filosófico, y como ya les decía, es el nacimiento de la ontología, que es parte de la metafísica, que se centra en buscar qué es lo que existe. Pues muy bien, entonces, básicamente este grupo de pensadores conllevan y argumentan y debaten la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que existe en sí y por sí mismo, que no proviene ni se manifiesta de nada más? Fíjense bien la pregunta. Puede haber cosas que existan, pero yo puedo decir, mira, esa cosa, pues antes era esta otra cosa, ¿no? Hay cambio, hay movimiento, unas cosas vienen de otras cosas. Pero aquí la pregunta radical que hicieron estos pensadores es, ¿qué es lo que existe en sí y por sí mismo, que ya no proviene ni se manifiesta de nada más? Entonces, pues en este debate, en esta argumentación, van a surgir diferentes propuestas. Y también, mediante este debate y argumentación, que hay refutaciones, hay negaciones, propiamente también comienza el ejercicio dialéctico filosófico. Entonces, como lo comentaba, pues si queremos dejar a un lado estas cosas que observamos en el mundo físico y que cambian de colores, sabores, se transforman unas cosas en otras, tenemos que centrarnos y racionalmente empujar nuestro razonamiento y buscar qué es lo que existe en sí y por sí mismo y que no proviene de nada más y que a su vez, por lo tanto, derive todo lo que existe de ello. Lo que estaban buscando efectivamente es el arjé, pero es un arjé diferente al materialista o al pitagórico. Vamos a ver por qué. La primera respuesta la va a proveer Genófanes de Colofón. Y Genófanes lo que va a decir es la esencia, el arjé absoluto, aquello de lo que
todo puede provenir y aquello de lo que ya no proviene de algo más, sino que es el principio de todo, es lo uno, es el absoluto de todo. Y Genófanes lo llamó Dios. Aquí aparece esta figura muy importante, este concepto muy importante de Dios. Pero es un Dios que es el Dios de dioses, no es un Dios como una figura mitológica, sino fíjense aquí cómo liga Genófanes el concepto del principio de todo, lo que es todo, de lo que ya no tiene un antecedente, sino que es el principio de todo. Entonces dice, solo Dios es igual a sí mismo, no lo determina ni lo engendra nada más. De lo igual no puede surgir lo igual, y de lo desigual, que es la nada, pues nada puede surgir de la nada. Por lo tanto, Dios es eterno. Entonces, aquí Genófanes nombra a lo uno, lo absoluto, el arjé de todo, a Dios. Y una de las características es que Dios es eterno, por esta lógica que les acabo de comentar. Y la otra es que es inmutable. Él ya no se transforma en algo más, porque si no sería una cosa más, ¿no? Y aquí la lógica es, ¿qué es aquello que ya no se transforma en algo más? Que ya no cambia, ni que viene de algo más. Entonces, bajo esta lógica, pues Dios es todo, es el uno, es el absoluto, es inmutable, carece de principio, medio y fin. Entre los dioses hay un Dios máximo, y es máximo también entre los hombres. Todo Él ve, todo Él piensa, todo Él oye. Él es la verdad absoluta. Él es la esencia suprema. Supera toda forma particular o material. Esto es muy importante, estimados. No podemos, ahora sí que con nuestras reducidas capacidades, poder ver a Dios. Porque si yo lo trato de ver, voy a decir esta palabra, lo cosifico, lo hago una cosa. Y justamente la definición de Genófanes es que no es una cosa, porque al ser una cosa yo tendría que decir, ¿y de dónde viene esa cosa? ¿Y en qué se puede cambiar esta cosa? Sino que supera toda forma particular, espiritual o material. No son ni una cosa, no es ni una cosa material, pero tampoco es un ser espiritual tipo mitológico, ¿no? Que hay otras cosas además de él. Él lo es todo, es uno. Entonces, pues también aquí Genófanes lo que advierte es que en relación al mundo sensible, al de los sentidos, todo lo que cambia, nace, desarrolla y muere, pues es realmente una apariencia, ¿no? El mundo que capta nuestros sentidos no es verdad. Lo que sí es verdad es Dios, porque Él es uno, es inmutable, es eterno. Entonces, a partir de esto, amigos, Genófanes coloca algunas pruebas lógicas muy, muy potentes, muy fuertes, incluso algunas de ellas todavía prevalecen y migran hacia aspectos de teología. Y les voy a comentar esta prueba de Genófanes de la unidad de Dios, de por qué Dios es uno. Es el todo, es el absoluto. Y aquí va su razonamiento. Que por cierto, bueno, toda esta parte viene en lecciones sobre la historia de la filosofía, en este libro de Hegel, que ya hemos comentado. Entonces dice, si Dios es lo más poderoso de todo, tiene que ser necesariamente uno, pues si existiesen dos o más iguales a Él, no tendría poder sobre ellos, y si no estuviese dotado de poder sobre los otros, no sería Dios. Por tanto, si hubiese varios, serían más poderosos o más débiles los unos con respecto a los otros, es decir, no serían dioses, pues es propio de la naturaleza de Dios que no haya sobre él algo más poderoso. Y si fuesen iguales, no sería ya propio de la naturaleza de Dios, el ser, necesariamente, el más poderoso de todos, pues lo igual no es nunca ni mejor ni peor que lo igual. Entonces, con este razonamiento, amigos, y voy a esta otra parte que aquí lo comenta Julián Marías en otro libro de Historia de la Filosofía, advertimos lo siguiente:
Genófanes encontraba inmorales y absurdos a los dioses de Homero y Hesiodo, es decir, los dioses mitológicos, de los que solo se pueden aprender, dice, robos, adulterios y engaños. No puedo reducir a Dios incluso a que tenga pasiones humanas, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Al mismo tiempo rechaza el antropomorfismo de los dioses. Esto es muy importante. Rechaza que nosotros le demos una figura a Dios, como una figura humana. Y esto lo dice pues, de la siguiente forma, ¿no? Así como los etíopes hacen a sus dioses chatos y negros, los leones o los bueyes los harían, si pudieran, en figura de un león o de un buey. Frente a esto, Genófanes habla de un único Dios, ¿no? Este uno, este absoluto. Esto es muy importante porque este argumento es muy potente, ¿no? O sea, nos diría Genófanes, si vas a Europa, pues el Dios va a ser blanco. Si vas al África negra, el Dios va a ser negro. Si vas a Asia, el Dios va a ser asiático. Y es más, si los bueyes y leones tuvieran la capacidad de generar dioses, pues serían en forma de buey o de león. Entonces, con esto lo que nos quiere decir es, Dios sobrepasa eso. Dios es el absoluto, es el uno, es el todo. No podemos cosificarlo, no podemos darle una forma. Y esto es el verdadero arjé de todo lo que existe, ¿no? Ahora, Genófanes es considerado el que da el antecedente más adelante para que se argumente el panteísmo, el cual consiste en decir que Dios es el universo propiamente, es decir, no hay un Dios más el universo, sino Dios es todo lo que existe, es el universo mismo. Y esto, pues obviamente lo toman los panteístas, lo toma Baruch Spinoza, que es un filósofo muy importante, y toman esta parte que en latín dice ex nihilo fit nihil, nada puede surgir de la nada. Dios es el universo mismo y ha sido eterno, porque nada puede surgir de la nada. Esto es importante y relevante y potente hasta nuestra fecha, porque, por ejemplo, hay pensadores o científicos muy importantes, como fue Albert Einstein, ¿no? El cual vemos aquí su frase, ¿no? Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Aquí vemos a Genófanes, ¿no? Detrás de Einstein. Genófanes fue el primero que dijo, ¿no? Los dioses no tienen pasiones humanas, ¿no? El Dios supera todo eso, supera toda forma. Dios es todo, es el uno, es el absoluto, es lo que está detrás de todo lo que existe. Entonces, esa es la base del panteísmo. Y es por eso que también Einstein decía, Dios no juega los dados, es decir, cuando tuvo el problema de que la mecánica cuántica le dice, oye, el mundo cuántico es probabilístico, la respuesta de Einstein se refiere a que el universo no es probabilístico, pero lo dice como Dios no juega los dados, pero él lo que se refiere es que Dios es el mismo universo y no juega los dados, no puede ser probabilístico, tiene que ser todo predecible. Entonces, en este sentido, la ciencia, lo que está buscando Einstein, lo veríamos quizá ya en términos que se usa hoy esta frase, estaba buscando la ecuación de Dios, la ecuación del todo, que puede predecir todo. Sí, bajo un concepto panteísta, las ciencias experimentales, pues lo que están haciendo es conociendo a Dios, es conociendo al universo propiamente, ¿sí? Entonces, por eso, bajo este sentido, se podría decir la ecuación de Dios, o sea, la ecuación del universo, la ecuación del todo, pues es la que nos describe el propio universo, que al mismo tiempo es Dios, ¿no? Entonces, aquí es donde surge este concepto que evoluciona eventualmente al panteísmo, y de que varios pensadores pues así lo ven y lo creen, ¿no? Como fue Spinoza y eventualmente, pues, por ejemplo, un Albert Einstein. Actualmente también, amigos, vemos algunos conceptos del panteísmo, por ejemplo, en películas, ¿no?
Por ejemplo, en Avatar, que vemos este concepto de la fuerza en la naturaleza, que está en todos los seres y que se comunican con ella y está presente en todos lados. O como tal en la Guerra de las Galaxias, que existe la fuerza, ¿no? Que está en todos lados, están en ellos mismos, en las cosas, etc. Entonces, de alguna manera aquí lo que reflejan es un panteísmo, que existe un ser, una deidad, que es el mismo universo. Entonces, esto es muy relevante y pues bueno, ha trascendido hasta el día de hoy. Pues muy bien amigos, voy a cortar aquí esta parte del video y posteriormente vamos a pasar ahora a Heráclito, que va a negar y refutar todo lo que les acabo de decir, y ahí es donde vamos a empezar una dialéctica reflexiva en todos estos conceptos. Gracias, bye bye.